concepto de Elohim. Cuando mencionamos, por ejemplo, el término Dios, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Alguien supremo, con poder y de acuerdo a la percepción de cada persona, o de cada gente, o de cada país, podemos ver que cada cultura tiene este concepto. Y en ocasiones puede variar de cultura en cultura, de lengua en lengua, de nación en nación, tomando el término Dios como un matiz de acuerdo a cada uno en lo particular, ya que en lo general cada pueblo tiene y expresa la creencia en una variedad de dioses. Hay Dios del fuego, Dios de la lluvia, Dios de los mares, en fin. Entonces, ese es desde el punto de vista percepción de las naciones, o de la gran parte de las naciones, no queremos generalizar tampoco. Pero ya que el hombre ha hecho un Dios para cada necesidad y para cada creencia, sin embargo, cuando se confronta este término, el término Elohim, tenemos que basarnos en las escrituras hebreas. Sin embargo, repito, cuando se confronta este término Elohim, basado en las escrituras hebreas, en la Torá descubrimos que está muy lejos de la realidad y de lo que acabamos de hablar, por lo que queremos contestar la pregunta: ¿qué significa el término Elohim? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su significado del término Elohim? Desde la perspectiva hebrea, desde las escrituras. Ahora, ¿qué es el término Elohim y a quién se le da el título de Elohim? Dos cosas. Primero, ¿qué significa? Y después, ¿a quién se le da ese título? Hablando del término Elohim. La mayoría de los creyentes de origen gentil ignoran el significado de dicho término, el término hebreo de Elohim, ya que la traducción de la palabra hebrea Elohim es traducida por Dios. Dios. Así se tradujo, por Dios. Por lo que debemos saber que la traducción de la palabra española para Dios viene del latín Deus. Viene del latín Deus. Y del griego Theos. Ahí viene el término Dios. Pero sin embargo, estas palabras no expresan la profundidad y alcance del término hebreo Elohim. ¿Está escuchando? El término Theos o Dios no expresa la profundidad y el alcance del término hebreo Elohim. Eso es muy importante. Es por eso que en muchas comunidades impera la costumbre de transliterar el término Dios y se hace por Eloha. Eloha o Elohim, e incluso el término El, El, asunto del cual estamos ocupando hoy. También debemos de mencionar algo que consideramos importante: la forma en que se acostumbra o nos acostumbramos a escribir en español el término Dios. Muchas veces se escribe Diis o Dios. Y eso para indicar que se refiere al Creador, quien debe de tener todo el respeto y consideración. Entonces, ¿qué estamos extendiendo? Que el término Elohim, basado en las escrituras hebreas, significa más que esos términos. ¿Estamos de acuerdo?
Ya vimos la primera vez que aparece el término, es en Bereshit, ya lo vimos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. También debemos de entender otro término, debemos de saber que en hebreo no hay mayúsculas. En hebreo no hay mayúsculas, como en el español. Por lo que la traducción referente a Elohim siempre es Elohim. Entonces, por lo que es, por el contexto de la interpretación, si referimos al dis uno y único, o se refiere a otras entidades. Como podemos ver en las escrituras, en un momento más adelante lo vamos a ver cómo se aplica ese término. Entonces, literalmente Elohim significa dioses, literalmente. Elohim significa dioses, literalmente. Pero vamos, eso no nos dice nada, porque vamos a entrar a este estudio. Entonces vemos que el término Elohim, de ese término tenemos que aprender lo siguiente. No es un nombre propio, punto número 1. No es un nombre propio, sino es un título. Elohim no es nombre, es un título. Nosotros como estudiantes de Torah debemos de entender eso. Que no es un nombre propio, sino un título. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Por lo tanto, la palabra Elohim no tiene nada que ver con divinidad. Nada que ver. Propiamente dicho, sino con la posición y poderes asignados a una persona. En otras palabras, indica atributo, no naturaleza. Elohim, ¿qué significa? Atributo. Atributo. No naturaleza. Ahora, Elohim también es un término en masculino y plural. Repito, Elohim es un término en masculino y plural para indicar en el caso del Eterno de Israel la plenitud de sus atributos de poder, de justicia, dominio y gobierno. Cuando nosotros nos referimos al Elohim de Israel, el Eterno de Israel, nos estamos refiriendo a ¿qué? A sus atributos de poder, de justicia, de dominio y gobierno. Ve usted todo lo que implica ese término. Repito, Elohim es un término en masculino y plural para indicar, en el caso del Eterno de Israel, la plenitud de sus atributos de poder, justicia, dominio y gobierno. Esto es todo lo que significa el término Elohim y apropiado al Elohim de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Son atributos. No es un nombre propio, es un título. La palabra Elohim hace referencia a su contexto, por lo que la palabra Elohim se refiere a una persona divina, pero también puede referirse a otras identidades. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a Bereshit capítulo 35, verso 2. Vamos a ver cómo se aplica la palabra Elohim. Bereshit 35, 2. Y dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel y habita allí.
y haz allí Mizbeach, un altar a Elohim, quien se te apareció a ti cuando huías de la presencia de Esab, tu hermano. Ok. ¿Qué está refiriendo ahí? ¿A qué se está refiriendo? Dice otra versión, entonces Jacob dijo a su familia y a todos con él, desechen los dioses ajenos que tienen con ustedes y pónganse ropa fresca. Ese Elohim que viene en las escrituras hebreas, en el texto original, ¿qué está representando o a qué se refiere? A dioses paganos. Lo que no es el eterno, no es el Elohim de Israel. ¿Sí estamos entendiendo eso? Se está refiriendo a los paganos. Entonces, debemos de escudriñar las escrituras para entender en qué momento se está hablando del Elohim verdadero o de los dioses del paganismo. Aquí, en esta fracción, se refiere a qué? A dioses paganos. Vamos a Shemot 21:6. Éxodo 21:6. Ahora vamos a leer las versiones tradicionales para posteriormente leer el Sefer Torah. ¿Qué dice 21:6? Dice, entonces su amo lo hará llegar a los jueces y haréle llegar a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces su amo lo traerá delante de los jueces. Y esta versión dice, delante ¿de quién? De Elohim, plural, y se manifiesta como si fuesen jueces. Y allí en la puerta, o en los mesuzot, en los postes de las puertas, su amo le perforará la oreja con un punzón, y él será su siervo por siempre. Es por cierto que la juventud de hoy en día toma esa posición de perforarse las orejas, no lo hagan. Lo decimos con todo respeto. Todo el cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Este cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. El Eterno no permite ni siquiera un rasguño. Es por eso que también los tatuajes están prohibidos. Inclusive el tatuaje va más allá de un rasguño en la piel. Es el corte de la piel. Y perforación de la piel no están permitidos por la Torah. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces también, ¿qué simboliza? Esclavitud. Porque en tiempos antiguos, delante de los jueces, todos los que eran comprados con dinero les perforaban las orejas. Entonces, ¿en qué se convertían? En esclavos. Entonces, bueno, ese no era el punto. Nos estamos refiriendo al término Elohim. ¿Por qué? Porque aquí en Éxodo, habíamos dicho Éxodo 19, ¿verdad? 21:6. Perdón, Éxodo 21:6. Hay otra versión diferente al Sefer Dabar, en donde dice que su amo lo traerá delante de Elohim. Y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón. Y el hombre será su esclavo de por vida. ¿A qué se está refiriendo? A jueces y gobernantes. Entonces ahí también utilizan el término Elohim. Pues, ¿qué significa Elohim? Jueces, gobernantes. ¿Sí lo está mirando? Hermana Valeria. Amén. Ok. ¿Queremos ver más ejemplos? Lo podemos hacer.
También vamos a ver que Elohim es traducido como ángeles en muchos casos. Tenemos que aprender a hacer esa diferencia. El término Elohim también se traduce como ángeles, como ángeles. Y para ello vamos al Salmo 8, verso 5. Vamos a ver, dice, tú lo hiciste un poco inferior a los malachim y lo has coronado con gloria y honor. Entonces, aquí es donde está escrito ángeles en esta versión, pero en la versión hebrea está escrito Elohim, ya que Elohim se traduce también en forma singular como Dios o juez. Y sin referencia alguna o alguna naturaleza compuesta. En la versión hebrea dice Elohim y no dice el término ángeles, porque nosotros sabemos que se está refiriendo a los ángeles. Salmo 8. Vamos a Éxodo 7:1. Dice, pero Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe, yo te he puesto en lugar de Elohim para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Vea usted en Shemot 7:1, pero Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Entonces, ¿a quién se está refiriendo como Elohim? En este caso, a Moshe. ¿Sí estamos de acuerdo? El Eterno lo puso como Elohim. ¿Para quién? Para con Faraón. Está interesante este tema. Y se está refiriendo en este caso a quién? A Moshe. Vamos también a Éxodo, Shemot 22:20. Dice, y cualquiera que sacrifique para cualquier dios, pero en el término hebraico es para cualquier Elohim, excepto solamente Yud-Hei Vav-Hei, tiene que ser completamente destruido. Tiene que ser completamente destruido. Vamos a Jueces capítulo 11, verso 24. Tú solamente debes de retener el territorio que tu Dios Kemosh te ha dado, mientras nosotros, por nuestra parte, nos quedaremos con lo que Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, nos ha dado. Y nos ha dado de las tierras que pertenecían a otros antes de nosotros. Aquí se refiere, en el término hebraico se refiere al el Eterno, al Creador. Y de la otra contraparte, ¿a qué se refiere? A los dioses del paganismo, o sea, Kemosh. ¿Sí lo está mirando? Jueces. Porque recuerdo que hay versiones que no concuerdan. Vamos a analizarlo. Habíamos dicho Jueces 11:24, ¿verdad? Jueces 11:24. Dice,
solamente debes de retener el territorio que tu Elohim, Kemosh. Kemosh, ¿quién era? Hay que recordar que Kemosh era un dios de los moabitas. Kemosh. Los que quieren tomar ese dato lo pueden hacer. Entonces vea usted a qué dios se está refiriendo. Tú solamente debes de retener el territorio que tu Elohim, podemos entender el término Elohim, Dios, dioses, jueces. Kemosh, en este caso está refiriendo a Kemosh, el dios de los moabitas, te ha dado, mientras nosotros, por nuestra parte, nos quedaremos con lo que Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, ¿sí lo está viendo? Nos ha dado de las tierras que pertenecían a otros antes de nosotros. ¿Quedó claro cómo se aplicó allí el término Elohim para referirse a Kemosh, los dioses del paganismo? ¿Sí lo estamos viendo? Y al Elohai de Israel, ¿sí lo está mirando? Por ejemplo, Elohim es el plural y Eloha es el singular. Entonces me gusta pronunciar en otras ocasiones el término Eloha. Ese es como un ejemplo, ahí en Jueces 11:24. Entonces se refiere al Elohim creador y se refiere a los dioses paganos, que es Kemosh. En este caso lo menciona particularmente. Vamos a otra escritura, ahí en 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. 1 Samuel 2, 25. Primera de Samuel 2:25. ¿Cómo dice su versión, hermana Verónica? Que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Adonai, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Adonai los quería matar. Y si un Ish comete un pecado contra otro Ish, entonces ellos pueden orar por él, a Yud-Hei Vav-Hei. Pero si un Ish, hombre, comete un pecado contra Yud-Hei Vav-Hei, ¿quién puede interceder por él? Sin embargo, ellos no prestaron atención a lo que su padre dijo, porque Yud-Hei Vav-Hei había decidido matarlos. ¿Qué le parece? ¿Cómo podemos entender? Ahí, Primera de Samuel. Una versión diferente dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, Elohim, les juzgará. Mas si alguno pecare contra el Señor, o sea, Yud-Hei Vav-Hei, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor ya había decidido matarlos. ¿Ve usted la diferencia? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A los jueces que juzgan. ¿Sí lo está mirando? A los jueces que juzgan. Pero si nuestro mensaje de redención tiene un velo encima, aún entre los que se pierden está velado, en los cuales el Elohim
de esta edad presente. ¿Quién es ese Elohim de esa edad presente? Cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención, de la gloria del Mashiach, quien refleja perfectamente la de Elohim. ¿A quién se están refiriendo cuando dice este término? ¿A quién se refieren? ¿Quién es ese Dios de esta edad presente que se dedica a cegar las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del mensaje de la redención, de la gloria del Mashiach? Y vemos que ese refleja perfectamente la de Elohim. ¿Se refieren a quién? A Hasatán. ¿Cómo le dicen? Dios. ¿Sí lo están mirando? Dios de esta edad presente. Elohim de esta edad presente. ¿Sí está viendo ese término? ¿Sí lo está analizando? Entonces debemos de entender que la palabra Elohim, para referirse al Eterno, no es pluralidad numérica, como muchos piensan, que Elohim es una pluralidad numérica, y no es así. No se refiere a un número, que si son 3, 4, 5, 6. Es pluralidad, no es numérica, que quede bien claro, sino es una pluralidad de majestad, de majestad. ¿Sí lo estamos entendiendo? Elohim es una pluralidad de majestad. Es decir, que se refiere a los atributos de autoridad, vea usted, poder, majestad y dominio del uno y único Elohim. Del uno y único Elohim. ¿Sí está quedando entendido el término Elohim, cómo se aplica en las escrituras? Y estamos viendo los ejemplos que son, pues sí, se nota la diferencia. También cuando en Génesis capítulo 1, verso 26, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Esta es la versión Reina Valera. ¿Sí lo estamos mirando? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen del Dios lo creó, macho y hembra los creó. ¿Qué encontramos en este plural? Este plural encontramos que aquí se llama plural de majestad. Lo que acabamos de decir, plural de majestad. Es decir, plural de énfasis, para intensificar el principio. ¿Pero cuál principio? Principio de autoridad y de dominio, poder y majestad, por cuyo atributo fue hecho el hombre. Por ese atributo, por ese principio de autoridad, repito, y dominio y poder y majestad, por cuyo atributo fue hecho el hombre. ¿Sí quedó claro? Por todos esos atributos fue hecho el hombre. Entonces vemos que no es una cuestión numérica el término Elohim, es cuestión de atributos. Y cuando decimos esos atributos nos estamos refiriendo al Elohá de Israel. Muy bien. Tenemos más ejemplos. Por ejemplo, Esdras, capítulo 4, verso 18 y 4, verso 11. ¿Lo pueden leer, por favor? 4, 18 y luego 4, 11. 4, 11. 18. Primero 18.
claramente fue leída delante de mí. Y ahora El 11. verso 11. Dice, este es el traslado de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos de la otra parte del Del río. río. Y de Chenet, ¿no dice así? No, No etcétera. dice río. Nomás dice río. Aquí dice de Chenet. No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A siervos. También a un siervo, por ejemplo, como a Moshe, también ya lo vimos, se le da el término o el atributo de Elohim. Entonces, es a siervos, a jueces, a reyes, a ungidos, podemos decirlo también así, se les da ese atributo. Entonces, ¿qué podemos concluir para que esto quede claro? Elohim es el plural de majestad, no numérica, que quede claro. Porque en otras religiones lo interpretan como Elohim numérico, que son 3, etcétera, etcétera. Eso no cabe aquí. ¿Por qué? Porque estamos determinando el término plural de majestad. Entonces, estamos haciendo un resumen. El término Elohim es plural de majestad, no numérica. Entendiendo que este término no es un nombre, sino un título. Elohim es un título. No podemos decir que es el nombre del Altísimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Es un título que nos conlleva a los atributos de ¿qué? De autoridad, majestad, dominio, poder, aquel que le es asignado. Y son utilizados por las Escrituras para referirse al Elohim y uno y único. Al hombre también se refiere, ya lo vimos, a los jueces, a los ángeles, a los gobernantes, a los dioses paganos y también a Hasatán. Hemos visto esos ejemplos, hermanos preciosos, amados. ¿Me están poniendo atención? Amén. Hermano Edwin, hermano Narali. Entonces, Elohim es un título masculino, plural, y no un nombre, que no tiene que ver con número, sino con los atributos dados al que lleva el título Elohim. Por lo que la palabra Elohim no se refiere a naturaleza, no se refiere a naturaleza de Dios, sino esencia, sustancia. Porque si fuera así, entonces todos los que llevan este título serían también dioses, sustancialmente. Y eso es idolatría. ¿Sí estamos de acuerdo? Y todo eso es idolatría. También podemos decir que Elohim, en un sentido primario, indica una persona asignada, colocada o sentada en una posición o silla de autoridad. O silla de autoridad. Y esto es por lo que explica Shaul, llama a Hasatán el Dios, el Elohim de este siglo. Lo acabamos de ver. El Elohim de este siglo. Es decir, el príncipe o gobernador de esta edad presente. Príncipe o gobernador de esta edad presente. Entonces, por eso que le llaman y le dan ese título de Elohim de este siglo. Y lo confirmamos en segunda de ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice?
Vea usted cómo este hombre, Rab Shaul, llama a Satanás. Le da un título. Le da un título, como el Elohim de este siglo. Entonces, cuando viene a nuestra cabeza el Elohim de este siglo, no se está refiriendo al Elohim de Israel. Y hacemos esa referencia. Aunque el Elohim de este siglo quiere decir príncipe, significa también gobernador de esta edad presente. Leemos 2 Corintios 4:4. Rápidamente, hermana, porque estamos haciendo el resumen. No diga eso, hermana. No diga eso. A ver, Corintios 4. ¿quién lo tiene? 4, Léalo, por favor. Ellos no llegan a confiar, porque el Dios del Olam, Hased, ha cegado sus entendimientos, para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias acerca de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Yud-Heh-Vav-Heh. Muy bien. Entonces la versión Reina Valera dice el Elohim de este siglo. Dice, y bueno, tratamos de entender que es príncipe o gobernador de esta edad presente, del Olam Hased, príncipe y gobernador de esta edad presente. Desde ahora en adelante, cuando alguien diga que Dios los bendiga, porque es muy común, ¿verdad?, de que la gente, creyente o no creyente, tiene estas palabras en su boca. Cuando alguien diga que Dios les bendiga, ¿qué tenemos que asegurarnos? ¿A qué Dios se refiere? Puede ser a Kemosh, como también le dieron el título de Dios, a Kemosh. Puede ser Chalupa de Xochimilco, qué sé yo, hay muchos dioses. Cuando así sea, nosotros tenemos que verificar y asegurarnos que ese Elohim es el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Porque aún los falsos dioses son llamados Elohim. Esa es la conclusión de este tema. Aún los falsos dioses son llamados Elohim. Y ya lo vimos en Jueces capítulo 11, verso 24, una vez más. Jueces 11, 24, ya estamos dando el resumen. Y espero que mis hermanos que están aquí estemos entendiendo ese término. Jueces 11, 24. Rápidamente. Tú solamente debes retener el territorio que tu Dios, Kemosh, te ha dado. Estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que hay dioses de los hechiceros. Hay dioses de los agoreros también. Y los dioses de los astrólogos también. Y así podemos seguir con el etcétera, etcétera. También hay dioses de líneas psíquicas, que está muy de moda. La gente lo consulta mucho. El dios de las líneas psíquicas. Aunque se llaman dioses también. Entonces, terminando. Así pues, Elohim es un título sustantivo y es sumamente interesante. Casi siempre está acompañado del verbo en singular, no en plural. Por ejemplo, aunque lo habíamos dicho, lo repetimos para poderlo entender. En Bereshit 1:1, Elohim es plural. ¿Sí lo están mirando? Pero el verbo que es singular, porque dice bara, creó, está en singular. ¿Sí lo está mirando? Eso es interesante saber. Elohim es plural.
aunque no nos estamos refiriendo, ya lo explicamos, a una pluralidad numérica, sino a una pluralidad de majestad. Eso ya lo explicamos. Pero, en este ejemplo de Bereshit 1:1 vemos que Elohim es plural, pero el verbo es ¿qué? Singular, porque dice creó, o bará, creó. Así también en Shemot capítulo 7 verso 1 se dice que el Eterno dijo a Moshe: mira, yo te he puesto en forma de Elohim, en forma de Dios. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con Faraón. No dice yo le he puesto, no dice así. Analicemos eso, como si Moshe fuera una pluralidad. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sino te he constituido una sola persona, un singular. ¿Sí estamos entendiendo eso? Moshe es singular, una persona, aunque tiene los atributos que ya mencionamos por parte del Eterno, pero es una persona. Todos sabemos que los verbos tienen tanto forma plural como singular. Todos lo sabemos. Por lo tanto, si el sustantivo es singular, el verbo ¿cómo debe de ser? Singular. ¿Estamos de acuerdo? El verbo debe ser singular. Si el sustantivo es plural, el verbo ¿cómo debe ser? Plural. De lo contrario, tendríamos problemas de sintaxis. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si usted dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como los hombres están en plural, el verbo está en plural. Amaron. ¿Sí lo estamos mirando? ¿Sí estamos observando eso? Es decir, ellos, los hombres. Nosotros no podemos decir, los hombres amó más las tinieblas que la luz. Tenemos un problema de sintaxis. ¿Sí estamos de acuerdo? Los hombres amó más las tinieblas que la luz. Estaríamos en un error de sintaxis. Lo correcto es, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo correcto. Entonces están en plural. Entonces vemos que ese término, los hombres amó más las tinieblas que la luz. Si alguno habla así, ¿qué hace el oído? ¿Qué hace el oído, hermano? Detecta inmediatamente que hay un error de sintaxis presente. No sé si le ha pasado, cuando los políticos hablan, inmediatamente detectamos sus errores al momento de hablar. E inclusive yo me estoy checando, cada culto que tenemos, checo mis errores. Y digo, en el culto pasado tuve un error de pronunciación y dije, no lo voy a cometer otra vez. Pero no era de sintaxis, sino de pronunciación. Se me trabaron las velocidades, pero es natural en ocasiones. Pero sin embargo estoy aprendiendo a no cometer los errores. Aunque los temas son hermosos, maravillosos, pero yo me checo también. Por eso me escucho otra vez, para ver mis propios errores. Entonces vemos que el oído inmediatamente detecta el error. Si usted es minucioso en eso, en escuchar a las personas, y cuando las personas se expresan mal, inmediatamente el oído lo detecta. No sé si le ha pasado. Creo que a la hermana Verónica sí le pasa. Sí. Lo he detectado bien. Entonces, sin embargo, podemos decir que en las Escrituras, cuando Elohim se usa como pluralidad verbal, no solamente en forma sustantiva, esto ocurre como por ejemplo lo que habíamos hablado. Hay malachim, ángeles, presentes que han sido ¿qué?
comisionado por el Eterno para cumplir alguna misión específica. Entonces esos ángeles también se les atribuye el término Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Debido a la naturaleza de los ángeles, no puede realizar dos misiones al mismo tiempo. Aunque son los ángeles, pero no pueden realizar dos misiones al mismo tiempo, solamente una. Por eso es que podemos decir que tiene millones de seres angélicos a su disposición, imagínense, hermano, por una sola función específica. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Entonces ellos solamente pueden realizar una. Por tanto, si hay varias misiones, se envían tantos ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Tantos ángeles como sea necesario para cada misión de uno de ellos. Casi siempre el principal, en poder y autoridad, lleva en sí mismo el nombre sagrado de Yud-Hei Vav-Hei, pues actúa como un representante. Moshe, ¿cómo actuó? Como un representante. Los jueces en Israel, ¿cómo actúan? Como representantes también. Un ungido también es un representante. Un embajador de la misma manera. Son representantes. Y estamos mirando, y ya dimos los ejemplos, que esto sucede varias veces en las Escrituras. Sucede varias veces en las Escrituras, cuando el Eterno pone su nombre en un ángel. Y este se presenta como Yud-Hei Vav-Hei. ¿Escuchó bien? Llevan el nombre sagrado, los ángeles, en base a la función que están realizando. Eso es impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por eso que muchos se confunden y dicen, no, es que vio el rostro de Dios. Y era uno que representaba al gobierno del Eterno. Era un ángel. No fue el Elohá de Israel. Y muchos se confunden. No porque lo sea, sino porque lo representan oficialmente. No es porque sean Yud-Hei Vav-Hei, sino que lo están representando oficialmente. ¿Sí estamos aquí? También vimos el ejemplo, ese ejemplo no lo vimos, pero lo podemos repetir aquí. Lo vimos en una ocasión, pero no en este tema. Por ejemplo, la revelación de la zarza. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras claramente nos informan que fue un ángel de Yud-Hei Vav-Hei. Véalo usted. Quien se le apareció a quién? A Moshe. Vamos a Shemot, capítulo 3, verso 2. Ahora sí hemos dado varias escrituras, hermano. Y ya estamos en el resumen. Rápidamente. Amén. Léalo, hermano. Y se le apareció al malaj de Yud-Hei Vav-Hei en la llama de fuego desde el medio de una zarza. Ahí Y él está, miró. permítame tantito, ahí está especificando claramente. Se nos informa que fue un ángel de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí lo estamos viendo? Amén. Pero bueno, termine el versículo. Y él miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ok, entonces vemos que eso sucede en Éxodo 3:2, pero sin embargo en el versículo 4, si nosotros lo analizamos, dice, y viendo Yud-Hei Vav-Hei, que iba a ver. Léalo, hermano, ahí en el verso 4. Y cuando Yud-Hei Vav-Hei vio que él se desviaba para ir a ver, lo llamó Elohim a él desde el medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué ocurre eso? Hacemos la pregunta. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ángel de Yud-Hei Vav-Hei lleva su nombre. Así de sencillo. En la misión encomendada. Por tanto, actúa como si fuese Yud-Hei Vav-Hei mismo, pero no lo es.
¿Estamos de acuerdo? Esto es interesante, sencillo, pero también es profundo. ¿Y a esto cómo se le llama? ¿Cómo podemos llamar a eso? Que el Eterno manda a un ángel con una función específica, únicamente una función específica. Aquí lo estamos viendo. A ese principio de función específica se le llama agencia divina. Son agentes divinos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos entendiendo eso? Agencia divina. Shemot 23, 21. Este es un tema hermosísimo, ¿eh? Hermosísimo. Y mencionar estos temas y estas letras hebreas, uno se estremece aquí al frente. Y agradecemos al Eterno que sea así. Porque esa es su voluntad. ¿Ya tienen Shemot? Sí. Hermana Valeria, a ver, léalo por favor. Presta atención a él, escucha lo que él dice, y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. ¿Escuchó bien? Su nombre reside en él. Entonces tienen que actuar como si fuese Yud Hei Vav Hei, pero no es Yud Hei Vav Hei. Es un ángel destinado para una misión específica. Entonces, si es así, se convierte en un agente divino. En otras palabras, lo podemos decir de esa manera. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Pero hay que, está hermoso ese texto. Lo voy a leer aquí. Me gustó, ¿cómo lo dice? ¿Habíamos dicho qué? 23, 21. Ok, permítame tantito. Déjeme saborear ese pasaje, porque de verdad está hermoso. Habíamos dicho Éxodo ¿qué? 23, 21. 23, 21. Okay. Ten cuidado delante de él. Fíjense la mala recomendación que hace. Ten cuidado delante de él y obedece su voz. No te rebeles contra él, porque él no perdonará tu peshá, tu transgresión. Peshá, transgresión. Porque mi nombre está en él. Fíjense cómo se está expresando de un ángel. Que tenga cuidado de ese ángel que él ha encomendado. En otras palabras, él ha encomendado a ese ángel para una función específica. ¿Sí lo está mirando? Para una función específica. Ten cuidado delante de él y obedece su voz. ¿La voz de quién? Del ángel. Ten cuidado del ángel, en otras palabras, y obedece su voz, la voz del ángel, y no te rebeles contra él, porque él no perdonará tu peshá, tu transgresión, porque mi nombre está en él. Los ángeles del Eterno, esos agentes divinos, llevan el nombre de Yud Hei Vav Hei. ¿Qué les parece, hermano? Eso es hermoso. Amén. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Agencia o agentes divinos. Porque realmente es una agencia que recluye agentes divinos para funciones específicas. Funciones que ya han sido determinadas por el Eterno. Ok. ¿Están aquí? Amén. Amén. Estamos dando gracias por todo este tema, hermano. No sé qué les parezca. Está extenso, pero este principio lo debemos de entender como un principio de agencia divina. Así pues, cuando un ángel enviado del Eterno habla, es la voz de Yud Hei Vav Hei. ¿Está escuchando? Repito. Así pues, cuando un ángel enviado del Eterno habla, es la voz de Yud Hei Vav Hei, que se deja escuchar a un nivel capaz de ser soportada por nuestros oídos. Si no, imagínense, si fuese la voz misma de Hashem, imagínense, hermano, quedaríamos destruidos, pienso yo.
Nos haríamos pedacitos. Es por eso que tiene que utilizar la voz de un malaj. Ahora imagínense unidos la voz de los malajim. ¿Qué será eso? Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Repito, así pues, cuando un ángel enviado del Eterno habla, es la voz de Yud-Hei Vav-Hei, la que se deja escuchar en un nivel capaz de soportar por nuestros oídos, capaz de ser soportada por nuestros oídos, para que podamos escucharla, recibirla, pero sobre todo podemos decir comprenderla. ¿Estamos de acuerdo? Escucharla, recibirla, pero sobre todo comprenderla. De lo contrario, seríamos fulminados al instante. Yo creo que sí. Si escucharemos la voz, la plenitud de su voz, hermano, dejaríamos de ser. Por eso que usa el ángel. Claro que hablar de los ángeles también es impresionante lo que hace un ángel, cómo el Eterno los dota de poder, de majestad. Podemos ver, ahí en Memorias Apostólicas o Memorias de los Apóstoles, capítulo 7, verso 30-31. Hechos 7, 30-31. Léalo, hermano. Cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían, y se acercó para observar mejor. Vino a él la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Ahora la versión, hermana Denise, la otra versión. La Sefer Daba. Cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían, y se acercó para observar mejor, y vino a él la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Y vino a él la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Y cuando se cumplieron 40 años, un malaj se apareció en el desierto, cerca del monte Sinai, entre las llamas de una zarza ardiente. Cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían, y se acercó para observar mejor, y vino a él la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Hombre, dice, cuando se cumplieron 40 años. Un malaj, ¿qué es un malaj? Un mensajero. Un mensajero. Un mensajero, esa es la palabra correcta. También podemos decir que es un representante. ¿Estamos de acuerdo? Un malaj es un mensajero, es un representante con funciones específicas. Dice, se le apareció en el desierto, cerca del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Y cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían, y se acercó para observar mejor, y vino a él la voz de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Ve usted? Vino la voz de Yud-Hei Vav-Hei, ¿a quién? Al malaj. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Y qué dijo la voz del malaj? Que era la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Yo soy el Elohei de tus padres, el Elohei de Abraham, el Elohei de Yitzhak, el Elohei de Jacob. Y tembló Moshe, y tuvo temor de mirar. Amén. ¿Qué le parece? Todo lo que representa el malaj, primeramente tiene grabado el nombre sagrado, el nombre puro, y luego es usado con la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Porque repetimos, si él lo hiciera físicamente, audiblemente, en toda la tierra, yo creo que toda la tierra fuese destruida. Amén. Pero el Eterno en su misericordia, en su sabiduría, nos puede hablar a través de los ángeles. Amén. ¿Ok? Yo creo que lo vamos a dejar ahí porque está muy vasto. Estaba dando el resumen y ya nos ampliamos más. Como que quiere el Eterno que abundemos en este tema. Entonces nos quedamos allí en Hechos, capítulos 7, versos 30 y 31. Y vamos a ver cuando Moshe subió al monte a recibir las tablas de la ley. No vio al Eterno, ¿estamos de acuerdo? No vio al Eterno. ¿Por qué no vio al Eterno?
Porque a Yud Hei Bab Hei ningún hombre ha visto ni puede ver. Así de sencillo. Ningún hombre le ha visto ni puede ver. Cuando dice, no, es que miré al Creador y la Escritura dice que nadie le ha visto ni le pueden ver. No. ¿Estamos aquí? Yo creo que ahí lo dejamos. Yo quería concluir, pero no pude. Está muy extenso el tema y muy hermoso. Espero que mis hermanos que nos ven a través de este medio se gocen juntamente con nosotros aquí en el estudio y contentos porque estamos entendiendo el término Elohim, el principio de la agencia divina. Y eso es maravilloso. Nos despedimos y deseamos que todos tengan la bendición y la protección del Creador del universo. Nos despedimos diciendo Shabbat Shalom.